señora para inaugurar la 8ª clase del curso. Ya estamos ahí, en el tramo final. Hoy vamos a seguir trabajando con esto que pudimos un poco desbloquear casi en esta última historia del piquete en la escuela de música, ya cuando teníamos identificados, bueno, los protagonistas, lo que podía suceder, un antagonista y cómo esas fuerzas chocaban, y una vez que ya sabemos cuál puede llegar a ser la solución, ir jugando con este retraso consciente de la resolución. Y vamos a trabajar un poco también con la idea de expandir la introducción, como ir incorporando todo el trabajo de introducción, hasta que llega el momento del hecho desencadenante y toda esta parte de saber qué es lo que quieren los personajes y cómo lo van a lograr. Hoy vamos a hacer un trabajo de ensamble de esas dos partes. Pero primero, lo nuestro. Muy rápidamente, anécdotas semanales para comenzar, que hoy somos poquitos. ¿Quién va? La cara de pensar qué cosa emocionante me ha sucedido en los últimos 7 días. Yo hoy fui a dejar la impresora que se había trabado y la sospecha de la trabada de la impresora es porque mi gata duerme encima de la impresora. Cuando yo llevo la impresora al técnico, nosotros tenemos una garantía de la impresora, ¿sí? Entonces, cuando yo llevo la impresora al técnico, el técnico dice, mira, hay una falla en el display, aquí en la parte de encima. Obviamente yo no dije que mi gata duerme encima, ¿no? Entonces él dijo, vamos a ver si es parte de la garantía o no. Cuando salí, me sentí bien de no haber dicho que mi gata dormía encima de la impresora. Es eso, o sea, básicamente omití una cuestión importante, es eso. Para no incriminar a la gata. Muy bien, pero se solucionó, la impresora funciona. No, tienen que decirme qué es lo que va a acontecer ahora, pero sí. O sea, la parte del display no funciona. ¿Y dónde duerme la gata cuando no está la impresora? Importantísimo. Ahora no sé, porque la llevé ahora. La llevé ahora no sé dónde va a dormir. Veremos qué más se rompe. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Pues yo estuve el fin de... Hablo ahora. Por favor, Rubén. No, por favor. Venga. Bueno, dale, yo voy a ir entonces. Yo el fin de semana fue la graduación de mi enamorada, de mi novia, se graduó de la universidad y hicimos una pequeña celebración ahí en su casa. Hace tiempo no bebía tanto y no me amanecía hasta tan tarde. Recuerdo que había unos compañeros que no conocía, que eran amigos de mi enamorada, que llegaron con mucha hambre, llegaron tipo 12, 1. Y yo como buen amigo les dije, oye, tranqui chicos, les preparo hamburguesas, porque había hamburguesas en la casa. La cosa es que la parrilla estaba prendida, solo tuve que poner un poco más de carbón y dejé las hamburguesas ahí que se hicieran y estábamos en un 4º piso. Fui al 3er piso a por el pan para servir las hamburguesas. La cuestión es que cuando llego al 3er piso me quedo ahí entre conversando, entre haciendo otras cosas y no me acordaba de las hamburguesas. Me las olvidé completamente. Cosas que después de 15, 20 minutos vuelvo y había encontrado las hamburguesas quemadas, así pero quemadas. Horriblemente, se habían hecho casi carbón junto con la parrilla. Pucha, tuve que botarlas y servir otras hamburguesas y esta vez sí estaba viéndolas. Y el pan que tenía no era de ahora, sino era de hace un par de días, así que tenía que también calentarlo en la parrilla. Entonces puse las hamburguesas y al costado puse el pan. Cosa que como estamos en el tono, en la fiesta, me quedo conversando, tal. Para eso ya las hamburguesas ya las tenía listas. Listo, ahí sí me salieron bien. Pero el pan me quedó quemado. Me quedó quemado el pan y no había más pan, solo había 3 panes y justamente era para 3.
con dos chicas y un chico, y se las serví, les pedí disculpas, no me dijeron nada, pero yo veía sus caras, estaban comiendo las hamburguesas, y no lo estaban disfrutando. Le eché bastante crema, felizmente, para que pasara un poco mejor, pero le pedí disculpas, me sentí muy mal, demasiado mal me sentí. Bueno, encima que llegan tarde, te saquean la comida, bastante que les diste alimento. La otra cosa que hablamos es de la gente que deja sus carreras profesionales, hablando de la novia de Chelo, que no es el caso, que deja sus carreras profesionales para dedicarse a la impro y morirse de hambre. Ese era otro de los temas que quedó ahí. Bien, Rubén, ahora sí. Vale. No, quería decirle a Chelo que, bueno, que nos recuerde cuando hagamos un encuentro entre todos, Que no que nos cocine. recuerde esta anécdota, ¿vale? Para tenerla en cuenta nada más. No, yo sí hago buenas parrillas. Yo hago buenas parrillas, sino que me distraje simplemente, pero te salen bien. Bueno, yo pues te voy a contar una pequeña anécdota. Escuchamos un poco bajito, Rubén. ¿Sí? Sí, ahí mejor. ¿Por qué? Ahí mejor. Quizás estaba lejos el micrófono. ¿Por qué? Vale. No está rozando, ¿no? Vale. Tenemos una chimenea, no solo nuestra, de todo el edificio, digamos, de la zona en la que vivimos. Y yo me sentía un poco incómodo porque no colaboraba, o sea, sí hacía fuegos, desde barbacoa o una chimenea, pero no traía ni leña, ni hacía nada, con lo cual me sentía un poquito explotador de la situación. Entonces vi el otro día, el fin de semana, vi una oportunidad para un poco redimirme, porque vi muchos leños ahí, trozos de madera desordenados. Dije, venga, lo voy a ordenar, voy a hacer mi aportación. Y los puse según el tamaño, porque empecé a ordenarlos. Dije, bueno, ya que lo ordeno, lo hago por el tamaño. Como seguramente Chelo sabrá, cuando se hace el fuego, que empezar con leña un poco más pequeña y luego meter más grandes. Entonces los ordené un poco por tamaño. El tema es, bueno, quedó muy bien, quedó muy bonito, muy majo, pero quedó al aire libre, con lo cual ya lleva 2 días la leña mojada totalmente. Yo creo que le van a salir nuevas ramas y va a crecer un nuevo bosque de esas ramas de ahí, de esa leña, porque hay una lluvia tremenda. Pues ya está. Uno cuando quiere ayudar. Exactamente. Mejor, ¿cuál es la moraleja? De la Mejor historia. quedarse en casa, no hacer nada y listo. Muy bien, fantástico. Vamos entonces al lío. Vamos a empezar con un ejercicio para retomar esta idea de vuelta, objetivo claro para protagonista y luego esto es afortunado o desafortunadamente. Entonces lo que vamos a hacer es una especie de variación del juego, el mejor día de tu vida, el peor día de tu vida. Entonces vamos a definir un personaje con un objetivo claro y luego vamos a contar el peor día de su vida. Por lo tanto, siempre va a ser un desafortunadamente tras otro. ¿Sí? Hasta que podamos hacer que el personaje se rinda. ¿Sí? Esta parte termina cuando realmente ya no hay más que hacer, no hay forma de que salga bien. Pero como somos buenas personas, luego le volveremos a contar la misma historia a este personaje, y esta vez es todo afortunadamente. ¿Sí? Un poco para jugar con estos dos extremos, que ninguno de los dos son convenientes para nuestra narrativa, pero que nos ayudan a expandir, bueno, qué más puede salir mal o qué más puede salir bien. ¿Ok? Y recuerden esto de que, ya sea por lo afortunado o desafortunadamente, que no niegue lo anterior. Si de repente, desafortunadamente, perdió el avión, que el siguiente desafortunadamente sea consecuencia de que haya perdido el avión, ¿sí? Que no sea ni redundante ni negando lo anterior. ¿Ok? Entonces, primer víctima de nuestro peor día, mejor día, ¿quién será y qué es lo que quiere? Pues será, no se me oye, sí se me oye. Será Cecilia, Cecilia, que es una enfermera en un hospital comarcal, o sea, rural. Hospital rural.
¿Y qué quiere? ¿O qué busca? ¿Qué tiene que hacer? Ella busca cumplir con la expectativa de sus padres de ser una buena enfermera. No. Que sea algo bien preciso, porque nosotros asumimos que si es al principio, listo, iremos viendo qué hay. Pero esto es específico justo de este día. El objetivo de Cecilia, la enfermera del hospital comarcal, es abrir una enfermería para niños. Muy bien, fantástico. Pero como es el peor día de la vida de Cecilia, vamos a hacer una cadena de hechos desafortunados. Y acá otra cosa a tener en cuenta, que desafortunadamente pueden ser situaciones, o recuerden que también pueden ser objetivos opuestos. Puede haber otros personajes que sean quienes obstaculizan el deseo de Cecilia. ¿Ok? Entonces, anímense también a añadir personajes que querrán otra cosa. Va, desafortunadamente. ¿Lo hacemos por orden Cualquiera, o sí, a lo libre. loco? Libre a lo loco. Desafortunadamente, a Cecilia le comenzó a ir muy mal en enfermería. Comenzó a poner las inyecciones mal, comenzó a hacer el triaje muy mal, y eso hizo que la catalogaran como la peor enfermera de la Comarca, del hospital de la Comarca. Desafortunadamente, uno de los pacientes que habían sido afectados por la negligencia de Cecilia colocó una denuncia en la clínica donde ella trabajaba. Desafortunadamente, el juez que atendía esa denuncia era el abuelo de otro de los niños también afectados por las inyecciones mal puestas. Desafortunadamente, el trámite burocrático fue mínimo. Era increíble cómo el Poder Judicial de esa comarca avanzó y sacaron la sentencia de Cecilia en tiempo récord. Desafortunadamente, la cárcel donde ella estaba, a donde ella la trasladaron, tenía un familiar que también había sido atingido, que también había sido afectado por la mala praxis de Cecilia en aquel hospital. Desafortunadamente, estaba compartiendo la celda con esa persona. Desafortunadamente, la sentencia de Cecilia era la inyección letal. Y desafortunadamente, la policía no la encontró en su celda. Desafortunadamente, ¿para quién? Desafortunadamente para la policía. Bien. Desafortunadamente le dijeron que ella misma se tenía que inyectar. Bien, 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 bien. Ok, fantástico. Ahora, recuerden, lo importante es que los hechos, tanto positivos como negativos, sean referidos siempre al objetivo, porque muchas veces, sobre todo con la parte de tortura, se nos va la pinza y empezamos a meterla en problemas mucho más grandes de los que normalmente podía tener. Entonces, que sea relativo al objetivo. Entonces, si era abrir una enfermería, empecemos con cosas pequeñitas. No hace falta que la pobre mujer termine en la cárcel por esto, cuando puede haber otro tipo de obstáculos mucho más cotidianos
y simples. Digo, una persona que de repente pierda los papeles para hacer la presentación, que esté nerviosa y vomite en el medio de la reunión, que haya otro personaje, que el jefe de guardia también tiene un proyecto similar y solo hay fondos para uno de esos proyectos. Digo, hay un montón de cosas que todavía pueden estar dentro de la realidad de Cecilia. No quiere decir que el otro no pueda hacer, pero como para no irnos siempre a lo más trágico y la gran aventura, sino como por el otro lado termina seguramente ganándose el gordo de Navidad y llevándose a los niños enfermos a Disney. Entonces no hace falta tampoco estas cosas grandes, sino de vuelta, relativo a la realidad y al objetivo del personaje. ¿Ok? Bien. Vamos a pobre Cecilia, que no sabemos qué fue de su vida, quizás se escapó, no lo sabemos. Vamos a darle un mejor futuro, un mejor destino, que finalmente logre su objetivo de abrir la Ella conocía de inyecciones, con lo cual... Claro. Cecilia, enfermera, de hospital rural, quiere abrir la enfermería pediátrica. Y vamos a cumplirle sus sueños porque hoy es el mejor día de su vida. Y de vuelta, empecemos con cosas pequeñitas, de lo más simple de que le salió, las tostadas estuvieron perfectas, que Chelo no le quemó los panes, y de ahí para adelante. Afortunadamente para Cecilia, ese día había llegado el pedido de jeringuillas especiales para niños pequeños y las pudo almacenar en el depósito. Afortunadamente ese pedido llegó 3 días después y no le cobraron gasto de envío. Entonces Cecilia estaba muy feliz por eso. Afortunadamente, habían organizado la clínica de tal manera que las jeringas estaban bien organizadas. Perdón, me perdí en la historia. Pero muy importante que las jeringas estén bien organizadas, eso es fundamental. De las más grandes a las más chiquitas, como los leños de Rubén. Claro. Claro. Afortunadamente, su amiga Claudia, que habían coincidido en la carrera de enfermería, volvió y se reincorporó al hospital junto con ella. Compartían el sueño de abrir esa enfermería pediátrica. Afortunadamente, Cecilia prendió la radio y escuchó que había un incentivo económico del Estado en donde daban mucho dinero a organizaciones y a personas que querían ponerse a hospitales. Afortunadamente, fueron pocas las personas que se inscribieron para ese incentivo. Y Cecilia tenía una buena justificativa para ganar el proyecto. Afortunadamente, inauguraron una ampliación del pueblo cercano al hospital comarcal y se incorporaron muchas familias con niños pequeños a vivir ahí. Muchas, muchas. Afortunadamente esos niños contrajeron muchas enfermedades, entonces el hospital de Cecilia estaba muy lleno, con mucho que trabajar. Afortunadamente eran nulas las clínicas pediátricas que existían en la comarca, por lo que solamente asistían a la clínica de Cecilia. Afortunadamente, el director del hospital comarcal era muy estricto y no permitía poner más camas de las que se podían hacer. Y estaban rebosando, o sea, las camas estaban por los pasillos y no lo pudo permitir más y decidió
¿Qué hizo? Construyó. No, muy rápido, ¿no? Dije, Bien, muy no, rápido. pero está bien, ya llegamos ahí y de vuelta nos damos cuenta que casi sin quererlo la historia nos pide problemas. La historia nos pide problemas, nos pide razones para solucionar cosas, ¿sí? Porque es un poco ese juego. Normalmente cuando establecemos la introducción es todo normal, ni bueno ni malo, es lo cotidiano. Y de repente algo sucede que tenemos que resolver. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a jugar con lo de si de repente puede morir de éxito este proyecto, de que afortunadamente no había muchos niños enfermos, que de repente ese sueño se convierta en un problema, está bueno, porque ya casi sin pensarlo, claro, de repente todos los niños de todo el resto de las comarcas, como no tienen hospitales pediátricos, fueron a parar al de Cecilia. Entonces eso ya es un problema que hay que solucionar. Entonces, si vamos subiendo el volumen a cada una de estas propuestas, de repente ya eso nos alcanza. Pequeños inconvenientes a la hora de lograr el objetivo de abrir la enfermería, dentro de las mismas ofertas que hicieron, hay un incentivo por parte del gobierno, desafortunadamente hay una semana para presentarlo. Afortunadamente, Claudia es muy buena llenando formularios, ¿sí? Como ese tipo, afortunadamente muy poca gente se presentó. ¿Sí? Desafortunadamente no llegó todo el dinero que se esperaba, así como son pequeñas cositas de repente para no cortar, no es algo que rompe con todo, sino que retrasa. Los obstáculos están ahí para retrasar lo inevitable. ¿Sí? Eso está bueno. Es como, si no, ya está, esto, consiguió los fondos, puso la clínica y demás. Automáticamente nos metimos en problemas diciendo que el hospital, la clínica, la enfermería se le llenó de niños, y por eso hubo que abrir otra ala. ¿Sí? Entonces, solitos nos podemos meter en problemas solamente para estirar la resolución. ¿Ok? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, entonces, muy rápidamente, vamos a hacer una historia muy simple, pero que va a tener un principio de expansión, de normalidad, la historia de qué tal, qué pin, qué lugar, relaciones, otros personajes, universo, dónde sucede esto, cuál es la lógica, cuáles son las reglas de este universo, hasta que sucede algo que hay que resolver. ¿Sí? Eso que hay que resolver se va a convertir en el objetivo de nuestro protagonista. Y ahí, una vez que se abre esa puerta, vamos a jugar un poco con pequeños obstáculos y pequeñas ayudas que estirarán hasta donde querramos la consecución del objetivo. Entonces, si fuera, por ejemplo, la historia de Cecilia, toda la primera parte sería mostrar a Cecilia en su cotidianidad, en que es muy buena enfermera, muy ordenada, que tiene una amiga que se llama Claudia, que hay otros personajes en el hospital que pueden llegar a tener olor de antagonistas, dónde vive, cómo es su vida, ¿sí? Ese tipo de cosas, hasta que puede ser, en este caso, el hecho desencadenante y puede tener el deseo de la enfermería, pero el hecho desencadenante puede ser que se abren las convocatorias para estos subsidios o estas ayudas del gobierno. Si de repente Claudia se entera de esto, ese puede ser la primera ficha del dominó que empieza a caer y que le diga, este es nuestro momento, vamos a por ello. Este es nuestro objetivo vital y urgente. Necesitamos ese dinero porque de otra manera no se puede hacer la enfermería, necesitamos hacerlo ya porque la convocatoria cierra en una semana. Eso automáticamente va a obligar a los personajes a accionar y a los antagonistas a accionar en contra de ello. ¿Ok? Pero acá no tuvimos antagonistas, y no hubo nadie que pusiera palos en la rueda, sino no detendrían la escena, la historia. ¿Okay? Entonces, historia nueva, y vamos relatando así libremente y a pedacitos, construyendo pieza a pieza esta historia. Va. Feña, perdón, disculpa. Es con historia positiva e historia negativa también, ¿no? Libre. Libre. Vamos combinando de vuelta. Si vemos que necesita
un obstáculo, se lo añadimos, pero siempre pequeñito, o sea, sin grandes cosas que le sucedan. Va todo relativo al objetivo que busca. Si el objetivo es conquistar el mundo, claramente va a haber obstáculos y ayudas más grandes que si quiere irse de vacaciones. ¿Okay? Julián era un joven de aproximadamente unos 19 años que tenía una vena artística muy fuerte, pero era hijo de una familia muy conservadora. Entonces, el objetivo que él tenía era poder tener un título universitario que pudiese callar la boca de los papás y después hacer lo que él quería. Julián era el menor de 3 hermanos. Sus hermanos mayores, uno era abogado penalista y el mediano era un psiquiatra muy, muy, muy reconocido en su ámbito. Y los dos tenían, pues obviamente, sus propios consultorios ya independientes. En la ciudad donde vivía Julián, habían muy pocas compañías y no había ningún teatro. Solamente había un pequeño auditorio donde se hacían microobras y el arte como que no le daba mucha importancia. Sin embargo, en uno de esos pequeños teatros, Julián participa de un pequeño casting y fue bienvenido porque él tenía bastante habilidad para eso. Y eso solo fortalecía más sus ganas de ir por ese camino. Desafortunadamente, al ir al casting, había incumplido una entrevista de trabajo y de un amigo de su padre que le había estado esperando para que comenzara a trabajar en su empresa. Julián pasó el casting y estaba muy feliz por esa noticia. Y su padre se había enterado que no fue a la entrevista y tuvieron la discusión de su vida. Jamás su padre le había hablado de esa manera a Julián. Le dijo que no podría hacer eso. Afortunadamente, Julián estaba transitando por el último semestre de la universidad. Entonces sabía que esa presión que estaba sufriendo con el padre solo duraría unos cuantos meses más. Desafortunadamente, a raíz de esa discusión tan fuerte que tuvieron, su madre sufrió un ictus y toda la culpa de lo que había sucedido, sus hermanos y su padre se la hacían caer a Julián. Desafortunadamente, la familia de Julián no pasaba por una situación económica favorable y eso hizo que Julián tuviera que encargarse de atender a su madre. Porque sentía culpa. Desafortunadamente. ¡Tú! Porque la mía va a enterrar la historia. Tú tienes una afortunadamente. Afortunadamente, la madre, con la poca movilidad que tenía en su mano derecha, le escribió: estoy contigo, sigue tu corazón. Ahora sí, hazlo mierda, Daniela. duro con él. Desafortunadamente,
esas fueron las últimas palabras de la madre, porque ella falleció la semana siguiente. Y la culpa en Julián, a pesar de las palabras de la madre, continuaron. Julián heredó muchas de las cosas que nunca había visto de su madre, jamás las había visto. Y afortunadamente encontró un álbum en donde había muchas fotos de ella parada en un teatro actuando. Jamás lo supo. Afortunadamente, su padre le vio mirando ese álbum y se conmovió y le contó la historia de cómo le puso dos opciones a su madre de casarse con él y dejar el teatro o seguir en el teatro y no casarse con él. Entonces, llévenme al final. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la resolución? ¿Qué hace Julián? Afortunadamente, Julián entendió en la conversación con su padre una sensación de responsabilidad por haber alejado a la madre de lo que era parte de ella como su vena artística. El padre, a pesar de ser muy rudo, intentó decirle, haz lo que tú quieres ser. ¿Y qué hizo Julián? Afortunadamente, al cabo de unos meses, se estrenó la obra donde Julián hacía su primer papel secundario, pero su primer papel en el teatro. ¿Y la carrera? Toma por culo. Bien, muy bien. Y así es como la gente deja su carrera para dedicarse al teatro. Volvemos a la conversación del comienzo. Bien. A la secta, entra a la Morirse de secta. hambre. Bien. Ok, perfecto. Maravilloso. Cosas importantes. Universo. ¿Sí? ¿A qué espacios hicimos mención? ¿Qué lugares comunes hay aquí en esta historia? Espacios físicos. La casa. La casa. El pequeño teatro de la ciudad. Uh-huh. Sí, como dos grandes espacios tenemos la casa paterna, materna y el pequeño teatro. Todo en una ciudad a la cual hicimos referencia que no es muy cultural, que digamos. Y eso también es parte de ese universo que podemos explorar y expandir. ¿Por qué no es tan cultural? ¿Qué hay que no hay teatros, cines y demás? ¿Sí? También está bueno para darle ese color. Hicimos mención a una entrevista de trabajo a la cual no fue, está bueno. Hicimos mención a la universidad, que también puede ser un lugar de expansión para ver al personaje, sea cual fuera la carrera que esté cursando, que compita con su pasión, que es el teatro. Si se puede jugar ahí un poco de, si queremos añadir escenas en la universidad, está bueno, para mostrar la diferencia de cómo se comporta Julián cuando está en los ensayos o en las clases de teatro, a cómo se comporta en sus clases de odontología. Bien, ¿y personajes? Además de Julián. Pues los hermanos mayores. Uh-huh. El padre. La madre. Y después personajitos que aparecerán, no sé, del mundo del teatro, del mundo de la universidad. Ahora, de todos estos personajes, hubo dos que cumplieron un papel importante, que son la madre y el padre. ¿Y los hermanos? Ellos llegaron a sumar culpa, porque en algún momento yo quería rescatar al hermano psiquiatra para ayudar a calmar la culpa, pero Rubén yo creo que fue el que metió al padre y a los hermanos culpando. Y exacto. Pero es ahí donde nos perdemos la oportunidad de tener dos personajes maravillosamente antagonistas.
¿sí? Son ellos los que generan la culpa, son ellos los que, entendiendo un poco cómo funcionaba esta familia, pueden sentir celos de que este es el vago artista que no tiene que quemarse las pestañas como lo hicimos nosotros, y nosotros somos mejores personas y más responsables porque estudiamos un montón y ganamos un pastón, y dicho sea de paso, no ayudamos a nuestra familia porque están pasando por una mala situación y tienen 2 profesionales de la familia que evidentemente no les importan. Entonces, ahí nos perdimos la oportunidad de que los obstáculos vengan por parte de estos antagonistas, vengan por parte de personajes que son los que ponen los palos en la rueda. Y lo que encontramos es, al contrario, una redención por parte del padre, que finalmente lo deja. Pero ¿qué pasa si al mismo tiempo tiene esta fuerza de frente, de choque, que son los hermanos? Son las hermanastras de Cenicienta, básicamente. Sobre todo porque los presentamos, sobre todo porque dijimos que era el menor de 3 hermanos y que los hermanos sabemos a qué se dedican, un abogado y el otro psiquiatra, muy exitosos ambos. Y por ejemplo, también son pequeños detalles, pero que al hacerlo despacito los podemos encontrar, que es, si está atravesando una mala situación económica, no me concuerda con el estatus social que aparentaba al principio. Entonces, ahí podemos añadirle eso estaba todo, en realidad era una burbuja, porque los negocios de la familia ya no son los que eran, y nadie sabía que estaban en quiebra, ¿sí? Entonces ahí es donde también podemos ir destapando cosas y jugar, y termina saliendo una historia muy yehoviana, los 3 hermanos en vez de las 3 hermanas, y es utilizar nuevamente lo que construimos al principio. Julián, su padre, su madre y sus 2 hermanos. Y el teatrito, ¿sí? El teatro como su salida, teatro como lo que no es todo su otro universo. Si universo es estudiar una carrera y somos una familia acomodada de la ciudad, ¿por qué te vas a ir con estos piojosos? Porque no lo pusimos en un casting para una película o en el teatro real de la ciudad. No, lo mandamos a un teatro comunitario piojoso, que le da mucha más felicidad que la carrera que está estudiando. Entonces, todo ese juego se puede dar y mostrar esos 2 universos hasta que finalmente lo tenemos que poner a tomar la decisión. ¿Qué pasa si por tomar la decisión tu vieja termina agarrándose un ictus y muriéndose? ¿Cómo esa culpa lo puede volver a encerrar en el estudio hasta que encuentra en en el funeral de la madre, si queremos ser más dramáticos, el álbum de fotos? Y ahí el padre le cuenta esa historia, y ahí el pibe dice, ¿y sabes qué? Tienes razón, me voy al teatro y la carrera de odontología a tomar por culo. Porque ¿cuál era el objetivo inicial? Terminar la carrera para poder dedicarme a lo mío y que no me jodan más. Entonces, si eso pasa a segundo plano, es dedicarme a lo mío, más allá de convencer o de dejar contento a mi padre y a mi madre. ¿Okay? Sí, también hay un buen punto ahí que habría que, claro, porque la solución era, nada, me queda un semestre, termina eso para dar el contentillo a los padres, y habría que haber puesto también algún obstáculo para eso, no sé, que le quedaron asignaturas y tenía que, se le ampliaba el plazo un año más, y un año más no estaba dispuesto a esperar, por ejemplo. Total, sí. Yo creo que de repente todo cambia con ese gran desafortunadamente que es la muerte de la madre. Entonces ahí es donde, y el descubrimiento de que hay un antepasado artístico y que el padre finalmente, por culpa también, le dice, está bien, haz lo que quieras. Entonces ahí el objetivo de terminar la universidad lo podemos volver a poner en la misma disyuntiva con la que se encontró al principio, de elegir entre la entrevista de trabajo y el casting, y acá lo podemos hacer, y esto es bien hollywoodense, el último examen de la carrera o el estreno de esta producción. ¿Sí? A ver, tampoco estamos inventando nada, es la Sociedad de los Poetas Muertos esto. No sé si la vieron, pero es básicamente eso, y más trágica todavía. Pero tiene que ver con eso, con utilizar... O sea, ya nos fusilaron la idea. Ya. Sí, tarde, como hace 25 años. más, 30 y pico. Pero, y todas las historias están contadas, eso ya lo saben. Es escuchar
lo que propusimos al principio es jugar con eso. Vieron que no necesitábamos ni añadir nuevos personajes ni nuevas situaciones. Con lo que expandimos al principio era más que suficiente. ¿Ok? Y sobre todo esta relación de fuerza, de cuán importante tienen que ser los obstáculos y las ayudas para hacer avanzar o no la historia. Luego que llegamos a ese momento en el cual decía, bueno, ¿y qué pasó? Ahí ya nos olvidamos, obviamente, el de la afortunada y desafortunadamente, porque ya estamos en la última parte, ya estamos en cerrar todo lo que abrimos. Entonces ahí es pensar, es verdad, tenía abierto el tema de la universidad, tenía abierto el tema de los hermanos, tenía abierto el tema del estreno, ahí es donde empiezo a cerrar. Les doy acciones y consecuencias de esas acciones. Entonces, porque va al estreno, obviamente, suspende la universidad, porque el padre le confiesa que había un poco que amenazado a su mujer para que no siga su carrera artística, siente culpa y él finalmente tiene el permiso, vemos que es lo que sucede con sus hermanos, y luego la consecuencia de que se haya dedicado al teatro. Ahí lo podemos conectar con un pequeño epílogo de, bueno, ¿y qué hace ahora? ¿Sí? Ahora es un tipo que quizás terminó la carrera, y quizás tiene el consultorio de odontología, pero no es su pasión. Trabaja 8 horas y después se pasa el resto del tiempo en el teatro. Y no necesariamente tenemos que llevarlo a que se convierte en actor de prestigio. No, porque su objetivo era dedicarse a hacer teatro y terminar la carrera. Y que no le jodan, básicamente, hacer lo que él quería. Quedó pendiente con sus hermanos, cómo se resolvía Exacto. la tensión. O que Pero porque no los tensión. expandimos siquiera, que nunca los pusimos en conflicto. Si no, normalmente sentiríamos eso. Y es donde va lo de los círculos. Si el círculo exterior es el de hacer teatro y que no me jodan, el círculo interpersonal es el de todos los vínculos que ha creado, que los solucionamos con el de la madre, con el del padre, pero no con los hermanos, y el círculo interno, el conflicto interno de finalmente deshacerse de ese peso académico de la familia y poder ser feliz haciendo el payaso o un hippie arriba del escenario. No te olvides de Piojoso. Eso, Piojoso. Piojoso también. Feña, a mí todavía no me queda muy claro cómo el hecho de involucrar a los hermanos, o sea, como bien nos dice, ¿no? Hacer los personajes antagonistas, pero no lo ubico aún. Tiene que ver con que en vez de que los obstáculos sean situaciones, sean personajes que quieren evitar la consecución de tu objetivo. Por lo que sea. Sí, en este caso podría ser sus hermanos porque los mencionamos, pero podría ser también alguien de la universidad o del mundo del teatro o alguien que quiere su mismo papel en la producción. Es simplemente un personaje que por querer lo mismo o por querer lo contrario genera conflicto. Si los dos queremos lo mismo, pero solamente uno puede tenerlo, hay conflicto. Si yo quiero una cosa y la otra persona quiere exactamente lo contrario, hay conflicto. Del choque de esos conflictos sale una resolución. Alguien cede, alguien gana, alguien pierde, o se soluciona. Si tenemos estos ingredientes tan descritos, porque si es el menor de 3 hermanos, los hermanos viven en otra ciudad, ni te enteras. Pero hicimos tanta mención a ellos que probablemente le hayan tocado un par de escenas, no podemos no utilizarlos. O es un desperdicio no utilizarlos. Eso, ¿okay? Fantástico. Ok. ¿Algo más? Ok. Vamos a ponerlo a la práctica. Esto, entonces, lo que vamos a hacer es, entre los tres, vamos a crear, con una serie de escenas, una plataforma. Una introducción como la de recién, imagínense, Julián con sus padres, Julián con su madre, Julián con sus hermanos con sus padres. En este caso intentaremos, ya que somos un elenco pequeño, no volvernos locos con la cantidad de personajes. Otra vez, recuerden, somos pobres y no podemos contratar muchos actores y actrices, así que menos personajes en las historias. Hasta que encontramos cuál es ese hecho desencadenante. ¿Sí? Hasta que identificamos algo potente. Ahí vamos a frenar, vamos a analizar un poco las escenas que hicimos y avanzaremos ya con escenas
que jueguen con los obstáculos y las ayudas. Okay, vamos a ir por parte, cerramos, hablamos y avanzamos. ¿Okay? Entonces lo primero que hay que hacer es establecer una plataforma. Serie de escenas que nos den a entender quiénes son, qué es lo que quieren, dónde están, cómo es ese universo, bla, 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 bla. ¿Ok? Recuerden, pocos personajes, así no nos confundimos. Un protagonista, un antagonista, un personaje secundario cuando sean necesarios y poco más. ¿Ok? Apagamos las cámaras entonces. Muy bien. Y empieza quien quiere. Recuerden esto que hablamos la semana pasada de si la persona que entra está planeando algo, por un lado que lo pueda expresar lo más rápido posible, y por otro lado la persona que entra, que le dé tiempo a que pueda hacerlo. Y si quieren entrar en la escena, encienden directamente la cámara. Si lo que quieren es generar una siguiente escena, tapan con el dedito hasta que esa gente se va del escenario y vuelven a entrar. Si nos nombramos a los personajes rápidamente, nos va a permitir si yo abro Julián, ya Julián puede entrar rápidamente y nos evitamos eso. Más allá de eso, pueden haber cosas mucho menos elegantes como Rubén, entra que tengo que hacer una escena contigo. ¿Sí? O sea, es lo que menos nos interesa, esa sutileza, elegancia. ¿Ok? Cuando identifique que llegamos como al final de esa introducción, que nos estamos a punto de meter a resolver el hecho desencadenante, el conflicto principal, cortaré, analizaremos la introducción y avanzaremos. Andiamo. ¿Llamó usted? Ah, Caballero. así es, señor, deme 2 helados, por favor. Los más fríos que tenga, porque este calor está horrible. Los más fríos, sin ningún problema. ¿Algún sabor en especial? Tenemos en promoción fresas con frambuesas al estilo noruego. Estamos en promoción. Tenemos también nueces moscatini, directamente de Italia. Y por último le puedo ofrecer sabor banana caribeña. Helados fríos. Me gusta la banana caribeña y qué sofisticado sus sabores, señor. Disculpe, ¿cuál era su nombre? Porque yo lo he visto antes aquí. Ruffini, claro que sí, Ruffini. Oye, en verdad, Ruffini, qué rico se ven tus helados. Riquísimo. Muy bien, permítame, se los preparo y se los traigo. Más de 25 años en el mercado, generando estos helados, y llegan los otros, no tienen ni 3 semanas y tienen el puesto lleno, lo tienen lleno. Yo necesito hacer alguna cosa. Estoy cada vez más perdiendo clientes y... Increíble, son de 3 semanas, tienen 3 semanas, acabaron de llegar, 25 años, somos una tradición de helados en esta ciudad. ¿Cómo es posible? Aquí tiene, caballero, su helado de banana caribeña. Muchas gracias. Mire, por ser usted y que me ha alabado tanto, me encanta que me alaben, le cobro la mitad si pone una reseña en Google. Dígame, ¿cómo le sabe ese helado? Déjame decirle que aquí hay una heladería que es pésima, horrible. Es una ex compañera mía de la universidad y hace los
peores helados del mundo, pero los de usted mm, son una maravilla, una exquisitez. Es como tocar el Caribe, como tocar el Caribe con mi boca. Permítame, caballero, permítame. Es más, subo la apuesta. No le cobro este helado si le pone una reseña negativa. ¿A quién? A la heladería de ahí, de la que lleva Nombre. ahí toda la vida. A la heladería Rossini. Ruffini y Rossini. Lo hago, Ruffini, señor. nosotros Rossini. No, Lo- la heladería Rossini son ellos y yo soy... Ruffini, señor, Ruffini. ¡Ruffini! Exactamente. Ah, Es que, ¿cómo es posible? Les están poniendo que el helado es... ¡Ah! Y este es el Jorge. ¿Cómo es posible, Jorge? Jorge me traiciona, se va donde los Ruffini y come los helados y le pone unas 5 estrellas en la reseña. ¡Jorge! Voy a llamarlo, no es posible que Jorge haga esto, es un traidor, es un traidor, él estaba conmigo. Jorge. No tienes que llamarme. Aquí estoy. ¿Cómo es posible que hagas una cosa así, Jorge? Escuché tus gritos hasta la calle. ¿Cómo es posible que me hagas una cosa así, Jorge? Eres un traidor. Tengo 25 años con esta heladería. Hemos sido lo mejor de la ciudad. Tú has venido aquí a comer helados varias veces. ¿Cuántas veces te he regalado helados? Porque me has dicho que el helado era el mejor de lo que ya habías comido. Me has dicho también que era como una miel que tocaba tu boca. Y ahora dices las mismas cosas para los Ruffini. eso. Eres un traidor, eres un traidor, Jorge, eres un traidor. Discúlpame, eres un falso. Tú vas, tú sabes, me sorprende, eres el tipo de persona que va donde mejor le conviene. Eres un convenido. Bueno, si eso quieres pensar de mí, acá tengo muchos helados Ruffini para comer y para hacer muchas mejores reseñas que tu helado Rossini de porquería. Jorge. Espera. ¿Qué? Ring, ¿Tú ring. tienes los paquetes de los helados Ruffini? Eso. Aquí los tengo. Aquí están. ¿Tienes los ingredientes, Jorge? Sí, también. Aquí los... Jorge, tú estás entendiendo lo que está aconteciendo, Jorge. Ok, muy bien. Bien. Mientras suena el teléfono y se prepara el plan oscuro, primer acto, final, tenemos entonces claramente un mercado en el cual hay 2 puestos de helado, el puesto de Rossini, que está hace 25 años, y el puesto de Ruffini, que evidentemente tiene sabores muy estrambóticos y que hacen la delicia de los clientes, que llegan a decir que siento el Caribe en mi boca. ¿Sí? Bien. Tenemos a Ruffini y Rossini y tenemos a Jorge, este cliente que para Ruffini, este problema de usar nombres parecidos, Ruffini es un cliente más, pero sabe y le cuenta que toda la vida compañero del personaje de Dani, de Rossini, y que luego nos enteramos que este iba a comerle helado a Rossini todo el tiempo y ahora, por algún motivo, ya no le come más los helados a Rossini y se los come a Ruffini. Ya veremos qué pasó con toda esa connotación, esa otra lectura que acabamos de hacer automáticamente del conflicto. ¿A quién le comerá los helados Jorge? Ese es el conflicto principal. Y se le iluminan los ojos a Rossini cuando Jorge le comenta que tiene los paquetes de helado con la receta, con los ingredientes clave para hacer la banana. ¿Cuánto era? Banana caribeña. La banana caribeña. La banana caribeña. ¿Sí? Es eso.
¿sí? Mientras sonaba el teléfono, vamos a ver cuál era la propuesta telefónica, no lo sabemos. Pero sí es interesante esto, de identificar que acá hay una compañera que está teniendo una idea, ¿sí? Porque al mismo tiempo el personaje está teniendo una idea. ¡Pum! Si ahí hay un oscuro, ya todas tenemos que estar de acuerdo que algo están tramando. ¿Qué será? Y probablemente robarle el exclusivísimo sabor de banana caribeña, ¿sí? Entonces, claramente acá está hecha la competencia y tenemos un personaje comodín que va a estar ahí, se vende al mejor postor, ya lo sabemos. Entonces ahora claramente es una guerra abierta entre Ruffini y Rossini por ser los reyes o reinas del mercado. ¿Ok? Nos quedamos solamente con tema mercado. Podemos expandir un poco más los vínculos de, bueno, sabemos que Jorge y Rossini eran compañeros de universidad. Juéguense a generar vínculos más cercanos, ¿sí? Porque sería mucho más interesante si son amigos. Y es que Rossini, son muy buenos. El helado de banana caribeña es muy bueno. Yo no quiero traicionarte, pero tú no tienes banana caribeña. Sí, hace que todo sea mucho más pesado. Si son expareja. ¿Entendés? Hijo de puta, encima te vas a comer a Ruffini. Traidor. Prefiero que te llevaste al perro, pero esto es peor todavía. Y eventualmente veremos el vínculo entre Ruffini y Rossini, ¿no? O sea, cuando se crucen, no sabemos si se conocen, no sabemos si interactuar alguna vez o son simplemente los precede su fama. Y cómo es el espacio, si es un mercado en el cual, qué tan lejos están los puestos el uno del otro, juegos que todavía nos da para expandir. Pero vamos al lío. ¿Ok? Tenemos el objetivo de Rossini, es conseguir hacer la banana caribeña y poder plagiarle la receta. El objetivo de Ruffini será evitarlo, claramente. Y el objetivo de Jorge será conseguir helado. Objetivos muy simples en la vida. ¿Okay? Jueguense si es claro, sobre todo Chelo, a generar otros personajes que puedan llegar a jugar de obstáculos y ayudas o a hacer avanzar la historia. Vamos a ver qué sucede. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Al lío. Ring, ring. Ring, ring. ¿El teléfono de quién suena? Ring. Sí, sí, buenos días, buenos días. Aló, buenos días. Sí, sí, la daría Rossini. No, es la Rossini. Rossini, sí, sí, diga Rossini. Rossini. Sí, es Rossini, sí, es la Rossini. Vale, ¿Quién habla? vale. Bien, bien, hablamos del banco. Hablamos del banco. Queremos recordarle que en los próximos días vencerá el préstamo que ha tenido con nosotros por $500,000 de pesos. Ah, sí, Solo para claro. recordarle que, bueno, que el plazo es inamovible y como siempre, los últimos 25 años ha sido una clienta excepcional. No dudamos que esta vez también podrá devolvernos este préstamo de $500,000 de pesos. Sí, claro, como siempre lo he hecho, estará ahí la cuota determinada en el plazo determinado. Entonces, quédense totalmente tranquilos. Lo estamos. Que tenga usted un buen día, señor Rossini. Buenos días también para ustedes. Gracias. Querida, no sé cómo decirte esto, querida. Han sido muchos años que tu empresa y la mía han trabajado de la mano. Tú
dándonos helados y haciendo a todas las familias felices. No sé cómo decirte esto, querida, que Solo dímelo. hay otra heladería mejor que la tuya y que cobra mucho más barato. Muchísimo. Yo Hay lo un sé. sabor. Yo lo sé, Sebastiano, yo lo sé, pero escúchame, Sebastiano. Mira, yo sé que tú tienes el capital para poder hacerme el préstamo. Yo estoy así de tener los ingredientes. De hecho, ya los tengo porque Jorge consiguió pasármelos. Y lo que tengo que hacer es solamente comprar los ingredientes y sacar grandes lotes de esos helados, ¿entiendes? Ay, Y va a ser bueno porque no solamente es el ingrediente secreto, sino que yo tengo 25 años de clientela en esta ciudad. ¿Estás entendiendo, Sebastiano? ay, ¿Estás entendiendo? tranquilízate. Siempre fuiste la rara de la familia. Tranquilízate. Escúchame. Ya firmamos el convenio con la otra heladería. Disculpa. Sebastiano, pero ¿por qué me haces esto? Somos sangre. Tienes que apoyarme. Ya tengo los ingredientes, Sebastiano. Señora, ¿alguien atiende esta heladería, señora? La heladería Rossini. Hola, Hola. mi amor, ¿cómo estás? Dime. Hola, Sí, hola, ¿qué hola. acontece? Dime. Hola, ¿cómo Eh, estás? ¿Qué helado quieres el ¿Tienes día de hoy? de banana? ¿Banana caribeña tienes? Claro que tenemos banana caribeña. De hecho, Sí. es uno de los pocos que hemos hecho. Tenemos este que está aquí, míralo. Pruébalo. Ah, a ver, gracias. ¿Eh? Qué parecido. Vale, sí. Le voy a contar a mis amigos que aquí también hay helado de banana caribeña. Gracias, gracias, Cuéntales, adiós. anda, cuéntales, Adiós, cuéntales. adiós. La verdad, pareciera que las ventas están subiendo. Oye, tuviste una genial idea, ¿ah? Tuviste una genial idea y yo Tuve una traje. genial idea. Claro que Tuviste tuve una, una genial idea. tuviste una genial Tuve una. idea. No me Más quisiste ayudar, bien, ¿no? No me quisiste ayudar. Ahora necesitamos me- convencer a Sebastiano. Necesitamos convencer a Sebastiano. Yo no puedo creer que siendo sangre de mi sangre, es mi yo- primo. No quiere darme ese préstamo porque ya está cerrando con la otra heladería. Yo te dije, los pero, helados de banana, la banana, esa banana iban a quedar muy bien. como que esa banana es banana caribeña, es el mejor Claro, helado que banana. se ha creado. Eso, la banana caribeña. Tal vez sea eso. Tal vez sea eso, ¿sabes qué? Tal vez podemos cambiarle el nombre, porque banana caribeña es de ellos. Suena muy parecido, Rossini, ¿eh? no, tenemos que cambiarle el nombre. Rossini va a vender banana. ¿Banana qué? Pues banana. La banana tropical, tropical. ¡Claro! Banana tropical. Banana tropical. Buenas tardes, señor Rossini. Aquí el inspector de policía Gutiérrez. Buenas tardes, señor Gutiérrez. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Quiere Buenas algún tardes, helado? les tengo yo. Espero que también usted las tenga. Sebastián. Hemos recibido una denuncia por parte de un ciudadano ejemplar de esta ciudad acerca de unas fórmulas secretas con propiedad intelectual de autor que han sido plagiadas y copiadas y que se encuentran en venta en su establecimiento. ¿Podría mostrarme su variedad de sabores y especialmente la de banana caribeña y o banana tropical, que también circula ese término por ahí? Bueno, señor policial, yo quiero decirle que usted con esas... Inspector, por favor.
Perdón, señor inspector, quiero decirle que usted con esas acusaciones me ofende. Quiero que vea aquí la cantidad de helados, vea las fotos de los helados, vea las presencias importantísimas que se toman foto comiendo mis helados. Usted lo que está haciendo es difamándome, señor. Y eso es un abuso de autoridad. Yo voy a mostrarle en este momento la cantidad de helados que tenemos aquí, por favor, obsérvelos. Voy a darle uno de fresa con chocolate belga. Pruébelo, pruébelo. Pruébelo, es único. Por favor, pruébelo, pruébelo, pruébelo. ¿Sí? Jamás ha probado usted un helado de ese tipo. 25 años, no es cualquier cosa. Y cuénteme, que está ahí con usted en la foto es el alcalde de la ciudad. ¿Está ahí? Es el alcalde, claro que sí. Es el alcalde de la ciudad. No me habían dicho Íntimos. esa información. Claro que sí. Procederé a seguir investigando en mi despacho. Que tenga usted muy buenas tardes. Puede ir, por favor, puede ir. Muy amable, muchas gracias. Te digo que ese nuevo helado de banana tropical Ruffini es increíble. Todo el mundo le está gustando, a todo el mundo le está encantando esta reseña que se ha publicado. Todos hablan de banana tropical y ya todos se olvidaron de... Ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el tuyo? Ni me acuerdo. ¿Te refieres a banana caribeña? ¿Así se llamaba? ¿Así se llamaba? Sí. No me acuerdo, pero todo el mundo está... Banana tropical es lo de ahora. Mira. Jorge, ¿sí? Jorge, mira. Lo de banana caribeña, pasé. Ya está, ya pasó de moda. Deja que la otra heladería, la Ruffini con la... Nos ha llegado un sabor, ¡buah! Un sabor japonés. ¿Me estás hablando en serio? Sushi cremoso. Sushi cremoso japonés oriental. Sucreorja. Sushi cremoso japonés oriental. Y va a ser la bomba. Que estás bien, estás recontra desesperado por volver al mercado, ¿no? Es mi vida, es mi pasión. Pero con el Sucreorja vamos a reventar el mercado. No se cansa, pero es que no se cansa. Ahora ya inventó. Y lo peor es que tiene gente que va y le compra. ¿Cómo es posible? Te digo. ¿Ya viste lo último que hizo este hombre, Jorge? Están buenísimos. Pero, ¿cómo vas a comentar el sabor de Japón en tu boca? ¿Por qué siempre haces la misma cosa, Jorge? No entiendo. Tú estás conmigo. ¿Sabes no le tuve fe, pero que es buenísimo. Sientes a Tokio en tu boca. Es riquísimo. ¿Pero por qué haces eso, Jorge? ¿Tú no estás viendo que tengo que pagar al banco? ¿Y ahora qué le voy a decir ¿cómo se llamaba el otro que es mi primo? Sebastiano. Gracias. ¿No pensaba en hablar directamente con Ruffini? No lo sé. ¡Hable! De tú a tú, de heladero a heladera. Pero es que... No. Son 25 años, ¿estás entendiendo? Yo sé, pero... Buenas. Permiso. Perdón por interrumpir. Buenas. Señor Ruffini, Jorge. Señor... He venido hasta aquí. ¿Usted es el famoso Ruffini? Soy Ruffini, en persona. Usted es más bajo de lo que me imaginaba. Muchas gracias. Mucha gente me lo dice. Muchas gracias. Y usted es mucho más guapa de lo que aparece en las fotos de Google. Se lo puedo asegurar. Muchas gracias. Creo, no sé. ¿Cuáles son sus intenciones de estar aquí en este momento? Hacer una propuesta. Estoy ya cansado de inventarme recetas. La última, la sucreorja, o ya no me acuerdo ni cómo era el nombre que le puse. Ya
estoy cansado, cada vez un esfuerzo más grande. Quiero comprar su heladería, señora Rossini. Quiero comprar su heladería con los 25 años que tiene, con los sabores que tiene. Una heladería, pero ¿cuáles son los beneficios que tendría yo? Usted seguiría trabajando. Yo le pongo aquí, no sé, póngale el precio, póngale, no sé, yo he cotizado, podría ser 550,000 pesos. ¿Me parece bien? 550, medio millón y un poco más de medio millón de pesos. Y usted sigue trabajando aquí. Yo solo me quiero retirar, yo me quiero ir. Es que en mis viajes a Japón he conocido al amor de mi vida. A un japonés grandote así, yo que soy bajito, un japonés Eso. y ha sido un flechazo. Oye, no es mala idea la que te está planteando, ¿ah? Yo no sé si escucharte, Jorge, porque tú eres de un lado y del otro, ¿sabes? No sé si escucharte, pero la única cosa que... Con una condición, que Jorge tenga una cuota mensual fija de 5 kilos de helado gratuitos. Oye, no es mala idea. Ustedes siempre tuvieron un acuerdo, ¿no? Es eso. Pero ¿sabes qué? Solamente por eso que estás diciendo, no voy a venderlo así de fácil. Lo que yo te voy a proponer es un acuerdo de coadministración de una galería. Seamos socios los tres. ¿Y tú qué aportas, chaval? ¿Tú qué aportas? Mis buenos comentarios. Mis comentarios. La gente Papilas compra. gustativas. Es el probador oficial, el catador de helado. Bien. Ok. Vamos a analizar los sucesos que se dieron a partir del momento de espionaje industrial que se dio. Estuvo bueno como al principio lo que generamos es ahí aumentar la presión sobre el personaje de Rossini de que si tenía dudas sobre si activar el plan de robarse las recetas de la banana caribeña, el que tenga que pagar una deuda con el banco y el que no consiga los fondos por parte de la familia de Sebastiano, la pone todavía más en la urgencia que necesita la consecución del objetivo, ¿sí? No solamente está perdiendo clientes, no solamente está perdiendo ante su competencia, sino que debe dinero y tiene que hacer algo al respecto. Entonces, si tenía alguna duda moral sobre si robar o no la receta, que nos dejaron ahí en ascuas al final de esa escena, se confirma cuando tiene estas cosas en contra. Estos dos, desafortunadamente, nos hacen, nosotros como público, darle permiso de, sí, Rossini, dale para adelante, robar las cosas. Entonces, ahí podemos también seguir expandiendo eso, ¿no? De cómo consiguen, cómo se genera la receta, lo fácil o difícil que puede llegar a ser, lo que descubren haciendo, bla, 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 pero a fin de cuentas fabrica su propia versión del helado. Y como no pueden llamarla banana caribeña, la llama banana tropical. Gran nombre. Fantástico. Afortunadamente, para Rossini, pudo hacer su versión del helado y le está yendo muy bien. Se está vendiendo súper bien, incluso mejor que la original. ¿Qué sucede? Aparece ahí el policía con la denuncia, pero que no pasa a mayores porque medio que se tira atrás. Ahí también A ver, bueno, me sacó a escobazos al inspector. Ya. ¿Esa es la foto del alcalde? Un cagón el inspector. Pero digo, y además de eso es, de vuelta, pensar en la lógica de la historia, no va un inspector a la heladería por un caso de espionaje industrial, pero sí una denuncia. Entonces, si de repente está todo bien, qué bueno, pude pagarle al banco, estoy ahí negociando con Sebastiano para que me dé la pasta, llega la denuncia, de vuelta, por lo civil, no por lo penal, de coso es, y ahora hay una denuncia de plagio, y nada, te metes ahí en el proceso de vuelta, te pone una traba. Y no, de vuelta, no te van a meter presa como a Cecilia por robarte la receta de un helado, pero sí te pueden obligar a pagar una multa, a cerrar o a dar los beneficios a Ruffini, lo que sea.
el banana tropical lo peta, y Ruffini dice, yo me tengo que adaptar, entonces desafortunadamente para Rossini, sale con el sushi japonés, el sushi cremoso japonés. Sientes Tokio en tu boca, ¿sí? Ahí, a mí se me encendieron las alarmas. ¿Y si es una trampa? ¿Y si es una prueba? A ver si esta hija de puta me lo copia. Si me copia todos los cosos, de repente voy a hacer un sabor de mierda para que me lo copie y sea un desastre. ¿Sí? Eso fue las alarmas que se me prendieron a mí. Pero aún así, ¿por qué? Porque si no va, lo copia e igual lo peta. Se termina dando esto de que gana uno, gana el otro, gana uno el otro. Hay que llegar a esta negociación a la cual llega Ruffini diciendo, estuvo bueno porque también le plantea como acabemos con esta guerra, no tiene sentido, vamos a perder los dos, pero su propuesta es, y te compro la heladería. Después le salió el buenito y dijo, no, pero la ministra estuvo y no, y seamos todos hippies, pata sucia, comiendo helado. Ahí es de vuelta momento de apostar fuerte y de decir, imagínate, no, vengo a solucionarlo todo, te compro la heladería. Ya está, te doy la pasta que necesitas, te retirás y yo me quedo con la heladería. Ahí el orgullo es el que empieza a jugar. Y es como, no, hijo de puta, no, todavía te puedo ganar mano a mano. ¿Qué sucede? Para llegar a eso, tenemos que diferenciar aún más al protagonista del antagonista. Porque desde nuestro punto de vista público, y la verdad que son dos comerciantes que están haciendo lo mejor que pueden para sobrevivir en este mundo y para que Jorge no lo funda. Yo creo que ya quitándose del medio a Jorge, ya sus negocios van a funcionar mucho mejor. Pero si de repente planteamos con una de las dos, la heladería de Rossini es una heladería de toda la vida y Ruffini es un empresario, es el Coca-Cola, es el McDonald's de las heladerías y es una cadena, automáticamente ya nos vamos a poner del lado de Rossini y defender si le robamos las recetas y defender acá, aunque nos caguemos de hambre, de que nunca, nunca, nunca te voy a vender la heladería. Porque eso va a terminar de darnos ese último empujón de ahí es donde cae el último afortunadamente y Rossini saca un sabor inigualable o toda su comunidad sale en su defensa para que Ruffini no gane. Pero como me lo plantearon, y la verdad que Ruffini también me cae bien, es un emprendedor el tipo, la verdad que nunca jode a nadie, crea sabores nuevos, le da de comer a Jorge. Pero tampoco que termine en esta hipeada de me voy con el luchador de sumo y los dejo administrando gratis las heladerías. ¿Sí? Es como, esas dos cosas son las que nos faltan como para darle el despegue. Separar bien antagonista y protagonista con todos los grises que hay, ¿no? No hace falta que sea el malvado y el bondadoso, pero sí, normalmente que el protagonista tenga valores que compartimos como sociedad y situaciones desfavorables, ¿sí? Un mercado local que hace buen helado, que estuvo siempre ahí y que debe plata, va a tener nuestra empatía. Y por otro lado, si el antagonista queremos marcarlo claramente, puede ser lo contrario, que tenga valores un poquito retorcidos, que pueden ser simplemente que sea un capitalismo salvaje, y que esté en una posición favorable. Y que de vuelta, no necesariamente tiene que ser una mega empresa, pero por ahí es el heladero que le fue muy bien, empezaron juntos, pero le fue muy bien y se olvidó un poco de los orígenes y usa aceite de palma, lo que sea. ¿Okay? Para que luego se pueda dar o la victoria de nuestro protagonista o la redención del antagonista o lo que sea que termine. Y lo otro es escalar el conflicto. Hay que llevarlo a más, hay que llevarlo a, me copió una vez, voy a la siguiente. ¿Qué más puedo hacer? Si ya me permití robarle la receta, ¿qué es lo siguiente? Le prendo fuego al local, ¡pum! Escalar, siempre un poquito más
siempre llevarlos un poquito más al extremo. Una falsa denuncia, le mando a bromatología para que le cierre el local, lo mando a Jorge para que estornude arriba del helado. ¿Por qué? Porque también ahí nuestro protagonista, que tan bueno era al principio, lo vemos corromperse. Y es interesantísimo que de repente se encuentre haciendo cosas para salvar el negocio que no están buenas. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de disyuntivas, todo ese tipo de momentos en los cuales el personaje tiene que tomar decisiones que no son fáciles, a nosotros públicos nos encantan. ¿Okay? Pero es eso, son esos pequeños detalles que es simplemente subir el volumen en ciertos momentos, apretar acelerador, y en otros momentos recoger y ver cuáles son las consecuencias. ¿Okay? Inclusive me apunté aquí si había una historia previa entre los Rossini y los Ruffini. ¿Sí? Dos familias italianas. Si de repente eso me lo comentan, simplemente hay una escena en la cual le cuentan a Jorge, no, es que todo esto empezó con nuestros abuelos. Nosotros no nos conocemos, pero yo de chiquita me enseñaron a odiar a los Ruffini. ¿Sí? Entonces eso también puede llegar a darnos el final Romeo y Julieta, de decir, bueno, armamos la heladería Rusufini y nos cagamos en las rencillas de nuestras familias y vendemos los helados que querramos. Como diferenciarse eso, si uno hace todos helados de crema y todos helados de agua, si uno es súper natural y otro súper industrial, como jugar con esos dos universos distintos conviviendo en este mercado. Y nada más. Eso. Reflexiones. ¿Alguien quiere una La banana, caribeña? banana caribeña. Y fíjense cómo funciona ese tipo de juego, ¿no? Banana caribeña, si lo repito, si lo juego, si de repente pasa a ser el sabor. Porque se mencionaron otros, pero de repente tanto darle a la banana caribeña, ese es el sabor que lo peta. Los demás no importa, podemos tener los mejores otros helados, pero Ruffini tiene la banana caribeña. ¿Sí? Entonces, cualquier juego que repitamos, a nosotros público también nos encanta porque es, sí, yo me acuerdo de la banana caribeña, claro. Un sabor, sientes el Caribe en tu boca. Ese tipo de líneas son las que quedan. Si sientes Tokio en tu boca. Ya después ese juego es simplemente replicarlo, repetirlo y agotarlo. ¿Sí? Ahora sí, reflexiones internas. Me quedaba difícil hacer el antagonismo. O sea, a ver, al principio no sabía quién era el protagonista de la historia, ¿no? Si era Jorge mismo, bueno, lo fue desarrollando. Luego, pues, giró mucho alrededor del personaje de Daniela, ¿no? De Rossini. Y me gustaba mucho ser el antagonista. O sea, no buscaba un poco hacer un poco de conflicto, un poco de diferenciarme y no sé, no encontraba mucha... Al final decidí unirme, si no podía desunirme, pues decidí unirme un poco. Eso. También el antagonista puede aparecer y por otro lado, ¿no? Si de repente vemos a estos dos emprendedores que tienen sus pequeñas rencillas, ahí sí viene Häagen-Dazs y los jode a los dos. Entonces ahí sí tendría sentido unir fuerzas contra el monstruo. Si no nos sentimos como que ya no definimos que la verdad que los dos me caen bien y quiero que ganen los dos, bueno, pongamos un monstruo mucho más grande para el cual nos quede claro que, sí, yo hincho por estos dos. Bien, en mi caso, yo sí sentía que Dani era la protagonista y Rubén sí era el antagonista. Más que antagonista era un personaje que quería algo muy parecido a ella. Bueno, sí, te hace el antagonista, ¿no? Y en mi caso era como que jugar a qué me conviene más como personaje, dónde me conviene más estar. Y igual siento que al ser tres era un poco complicado
Solo improvisar solamente entre los tres, no sé, yo lo sentía un poquito eso. Sí, sí es verdad que teníamos 3 personajes, los demás son personajes secundarios, incluso hasta terciarios. Sí. Quizás si contáramos con más personas podríamos haber expandido otros círculos, pero la historia se contaba con ustedes 3. Vale. Entonces eso, bueno, obviamente nos exige más porque estamos todo el rato teniendo que aportar información y demás, pero bien. Y en algún punto sí como que la historia, o sea, me imagino la historia como una soga y como que en algún punto se me iba la soga y tenía que volver a atraparla en algunos momentos. Y justo en el momento que se me iba la soga era donde tomar decisiones era como que lo más complicado, ¿no? ¿Qué decisión podemos tomar en rumbo de lo que ya hemos contado para que no rompa? Bien. Yo quería ser antagonista, pero terminé siendo protagonista. Es porque, bueno, yo no sé, pero, por ejemplo, tomando las narrativas de los superhéroes, los antagonistas son personajes que sufrieron algún tipo de injusticia y se transformaron en los villanos, ¿no? Entonces, yo pegué eso, ¿no? Yo pegué, ¿cómo es posible? 25 años en esta lucha, y yo pensé que a partir de ahí podría jugar el antagonista, ¿no? Pero miró a la protagonista, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque estamos construyendo espontáneamente, entonces si se fue y vamos a jugar lo que viene, ¿no? Siempre está bueno esto que planteas y de hecho te presentas con esta injusticia, pero bueno, claro, esa injusticia tomando el mismo tropo del villano de los superhéroes, hay un momento en el que se busca la empatía con el villano. O sea, ya la profundidad de la psicología del villano nos hace por momentos dudar, bueno, algún motivo siempre tiene. Una vez tomé un taller que hablaba un poco de eso con Jules Mans de Londres, que hablaba de que si exploramos la psicología de los villanos, va a tener razón. Que no compartas la razón es otra cosa, pero hay un motivo y está justificadísimo todo lo que va a hacer. Entonces, está bueno lo que planteas de, claro, si nos muestras esto, empatizamos con que la puta madre viene esto. Y quizás al escalar tu maldad, podemos llegar a identificarte como antagonista. Si se permite al principio robar sin ningún tipo de problema la receta, ¿qué es lo siguiente que hace? Lo incrimina, le pone cucarachas, y de repente vemos que el personaje de Ruffini nos muestra al contrario, nos muestra que, loco, yo lo que quiero es trabajar, de a poquito nos vas a ir perdiendo como aliados. Y ahí finalmente vamos a tomarte, mirá, hija de puta. Es el foco. Total. Es el foco porque, claro, es eso que acabas de decir, ¿no? Si yo hubiera comenzado con boicotear la heladería y después iba abriendo la historia, ¿no? Como el Guasón, ¿no? Es decir, cuando nos muestran el Guasón de, ¿cómo se llama ese personaje? El primer actor que hace de Guasón. Dios, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos? Jack Nicholson. Bueno, Nicholson fue el primero, no, bueno, en fin. Pero el Guasón lo conozco. De las modernas, Nicholson fue el primero. Yo conozco el Guasón de Nicholson, ¿no? Que es el malo, que es el terrible, pero después viene el Guasón de... Dios, este que se suicidó, perdón. Qué horrible. Heath Ledger. Sí, ajá. Heath Ledger. Pero él te da como toda una reivindicación de este personaje, ¿no? Porque son los focos. ¿no? Y ya terminas con el Joker de Joaquin Phoenix, que es el protagonista. ¿no? Pero digo, más allá de que la decisión sea que ya desde primera intervención se note bien clara una maldad en este caso o algo, es interesante también que se vaya convirtiendo en villano o en antagonista. Si al principio es que dude, inclusive que tenga esta conversación o esta disyuntiva de no, pero no puedo robarle. No puedo robar, no. Incluso por orgullo, no le voy a robar, puedo hacer algo mejor. Y que después se le vaya yendo de las manos esa ambición,
Lo que tiene el antagonista es que va a tener que ganar. O sea, el antagonista tiene que tener buenas condiciones, entonces automáticamente sí tiene que servir eso malo que hiciste. O que el otro pierda miserablemente. Entonces, si ni bien robamos la receta a Ruffini le empieza a ir muy mal, y nos muestra que, por ir a los extremos, ¿no? Debe dinero, tiene un hijo internado y lo que sea, y es como, ¡ay, qué hija de puta! Ahí sí ya nos vamos a posicionar. Y mientras más cosas malvadas, más cosas en contra aparezcan, más claro. También hay que entender que el antagonista no necesariamente es villano. Simplemente quiere, en este caso, lo mismo, que era el mismo público. Tenían los mismos clientes. Entonces ya de por sí no tiene que haber una elección moral entre uno y otro, sino simplemente quién quiere, este quiere una cosa, este quiere la otra. ¿Cómo lo van a resolver? Va a ser la historia. Entonces puede ser que termine con una alianza y se termine así, pero antes tiene que haber habido esto. Ahí es donde aparece ya la estructura de comedia romántica. Si van a terminar juntos, al principio normalmente se odian los personajes de las comedias románticas, pues son muy diferentes. Se conocen, jaja, no eras tan malo como esperaba, bla, 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 una confusión, un engaño, un malentendido, y luego vuelven a estar todo bien. Entonces, tranquilamente esa dinámica podía aplicarse aquí, sin el condimento romántico, simplemente porque podían trabajar juntos, podían ser socios. Pero se corre la bola de que el personaje de Jorge, que estaba mandado a hacer lío, es el personaje que está ahí para entrometerse y para complicar las cosas, de repente dice que le comió un helado que le pareció parecido, y ahí puede generar cizaña y conflicto entre los socios. ¿Sí? Y de vuelta, no tenemos que irnos a polos de qué malo que es este, qué bueno que es este, sino como que de ahí, de esta que es la más clara, ir a los grises, que son los más interesantes. Justo me estaba preguntando también cómo así llegamos al protagonismo de Dani. Creo que fue porque también profundizamos más en lo que le pasaba a ella, ¿no? Con la escena de su primo, con la escena también del inspector. Como que la mayoría de situaciones recaían en que Dani, al personaje de Dani le pase algo y reaccionar de tal manera. Por ahí, si hubiéramos puesto la lupa en Rubén, la historia hubiera cambiado abruptamente. Que como... Sí, se puede jugar son los puntos de vista. Entonces, cada vez que pensamos en el afortunadamente, en este caso desafortunadamente para uno e inevitablemente desafortunadamente para el otro. Y cuando queda claro eso, pero coincido con lo que dice Chelo de que mientras más foco, mientras más escenas, mientras más importancia le demos al personaje, claramente va ganando la carrera por coger protagonismo. Si nunca más hacemos mención al personaje de Rubén, después de la primera escena, ya está, simplemente era un heladero que hizo su trabajo ahí. Si al contrario el personaje de Chelo nunca más aparece, fue un cliente suelto. Pero al darle entidad, al darle escenas, le damos entidad. Sí, Rubén. ¿Iba a decir algo? Sí, es que por un momento... ¿Se me oye? No. Escuchamos. Sí, ahora sí. A Rubén ahora le quedó la paranoia de que no lo vamos a escuchar y se hace las escenas en solitario y mudo. No, me apareció un mensaje de no detectamos, el sistema no detecta su micrófono. Digo, Se escucha bien. no, comentaba un poco eso, ¿no? Que al hilo de lo anterior de dos protagonistas, digamos, que no se sabe bien quién es el antagonista y quién es el protagonista. En el caso de esto podría ser que la tercera persona, en este caso Jorge, de repente cobrara, era el tapado, ¿no? Podría ser, ¿no? Cobrara, bueno, yo voy aquí, voy allá, traigo mi mafia, no sé, lo que sea. Y él sería el antagonista. En lugar, como decías tú, en lugar de un monstruo de Häagen-Dazs externo, pues lo teníamos ahí, lo teníamos aquí debajo de nuestras narices al topo, ¿no? Termina robando los helados a todos. Sí. Sí, de vuelta. Que por eso es interesante y tan importante la expansión en la primera parte. En la introducción, no me importa cuándo, pero al final de la introducción queda claro quién es el protagonista, quiénes son los protagonistas y quiénes son los protagonistas, qué es lo que quieren,
y nos embarcamos en la aventura para conseguirlo. Eso tiene que quedar claro, si no, no podemos avanzar. Porque lo que nos sucede es que avanzamos y después, si no tenemos esto, siempre hay que volver atrás a, cierto que no definí esto. Entonces, si esto está claro, ya está. Ahora es... pero puede ser en la primera escena, puedo tomarme 10 escenas, puedo tomarme 50 minutos, mientras quede claro que luego avanzaré. Y ya después, fíjense que ya no necesitamos más información, necesitamos más cosas. Ya lo que se dijo está y con esto me tiene que alcanzar. Pero es lo lindo de no saber si de repente entré a ser de extra de ladero, termino siendo el protagonista de la historia. Es lo lindo de no tener las cosas planeadas. Pero bueno, lo malo es que todos cobran lo mismo. Todos cobran como extra, ni siquiera como secundarios. Bien, ok, fantástico. ¿Algo más? Pues yo quería aprovechar la oportunidad para para felicitar a Chelo por haber terminado las obras en su casa. Felicitaciones. Sí, al fin, al fin. Y cambié de silla, ahora estoy en un banquito. Yo creo que voy a hacer entrega de una estrella. Te ganaste una estrella, Chelo, por todo el esfuerzo. Gracias, Felia. Estaba pensando en no recibirlo, pero ya que me la diste, gracias. Sí, apúntala, te la mereces. Gracias. La Okay. noto. Yo también, por recomendar eso, ¿no? Nada. Lo mínimo que puedes hacer es ser buen compañero. Muy bien. Bien, nos tomamos estos últimos 15 minutos entonces para improvisar un rato. Practiquemos un poco esta idea de hacemos escena tras escena tras escena, 3, 4, no mucho, para mucho tiempo no tenemos, pero sí con la idea de que quede claro cómo identifico, cómo me propongo o me proponen como protagonista de la historia. Sí, si empezamos y hacemos 2, bueno, ¿a quién cojo para que se convierta en protagonista? ¿Cómo le voy dando el foco para que quede claro? Y otra cosa importante del protagonista es que no necesariamente tiene que estar en todas las escenas. El protagonista puede no estar, pero si todos va alrededor de esta persona, va a ser el protagonista. Y si hablamos de esa persona cuando no está, es todavía más protagonista que si estuviera. ¿Ok? Bien, cámaras off. Let's go. Disculpe, caballero, su billete, que estamos por llegar a la próxima estación de tren y debo verificar si está portando su billete. Por favor, no me haga esperar. Su billete, por favor. Sí, disculpe que haya soltado. Disculpe, no, discúlpeme. Disculpado está. Su billete. Sí, no, discúlpeme que no... un momentito, por favor, no lo encuentro. Tengo bastantes. Siempre tomo esta línea y tengo muchos pasados. A ver, no, este es hace un mes. Qué vergüenza. Primera vez que me pasa, disculpe. No, este es un helado. Ajá. Qué muy buen helado. Ah, aquí está. Este es. A ver. ¿En qué estación estamos, disculpe? Estamos por llegar a Santa Ana. ¿Y usted ¿A cuál, disculpe? Santa Ana, la estación de Santa Ana. Santa Ana. Bien. Veo que está en regla. ¿Está bien? Tome. ¡Santa Ana! ¡Ya me pasé, señor! ¿Por qué no me despierta antes? Que tenga un buen día. ¡Pare! Es imposible, caballero, es imposible. Estamos por llegar a Santa Ana. Desde ahí podrá rehacer su camino. Que tenga un buen día. ¿Dónde será que está mi pequeño? Es la hora que debería estar aquí, no ha llegado aún.
¿Por qué me hace esto siempre, siempre? No te preocupes, Clotilde, no te preocupes, ya llegará, ya llegará. Es un chaval muy listo, muy listo, muy listo. Él no se despista nunca, ya lo sabes, es nuestro genio de la familia. Lo hemos Es un criado. genio, Fernando, él es un genio, pero es un Eso te genio digo. que se olvida de nosotros, Fernando. Se olvida. Bueno, llegará. Estamos en vísperas de Navidad y él nos prometió que llegaría. Y llegaría con lo que le hemos pedido. ¿Recuerda lo que le hemos pedido que nos trajera? Claro que lo recuerdo. Sí, por eso también estoy desesperada, pues Eh. gordo, por eso. Abuelita, abuelito, Ah, disculpen la demora. Felipe. Por fin. Hola, Ay, papacito, ¿cómo te demoras así? Oye, mi Bueno. corazón, mi corazón. Ay. Pienso que te ha Oye, pasado alguna ¿qué te ha cosa. pasado? ¿Qué te ha pasado? no sabe, me quedé dormido en el tren, no me despertaron, tuve que correr desde la estación Santa Ana. Santa Ana. Y lo bueno es que ya llegué. Y ya estamos listos para ir a la casa. Hoy la Navidad la vamos a pasar juntos después de mucho. Bueno, muy bien, eso está muy bien, Felipito. Dime una cosa, ¿te trajiste las cosas? ¿Las cosas cómo La- están? ¿Las has Las traído? cosas. Cosas, pues tráeme tus cosas. Claro. Sí, claro, sí, les traje sus regalos. Déjenme buscarlos por algún lado, deben estar. Esperen, por aquí. Que son lo único, Por aquí. ¿sabes? Es lo único que nos queda Te quiero de mucho, tus papacito, yo te padres. amo, te quiero mucho, pero yo estoy aquí desesperada por las cosas, pues, hijito. Sí, de tus padres, Recuerda que son las cenizas, las cenizas de cuando cremamos a tus padres después de ese fatídico accidente, Que no te has traído las cenizas. No, Escena, he dicho quiero ver escena del guarda del tren encontrando el cofre con las cenizas en el vagón. Va. Abuelito, disculpe. Otra vez. Pero esta gente, ¿qué asiento es este? El 15B. ¿Quién era? Maldita memoria. ¡Uy, sí, el chaval! Es el chaval de Santana. Joder. Don Esteban Echevarría. Doña Clara Martínez de Echeverría. En pareja. Pues me lo llevo a los objetos perdidos, pero de verdad, que esta generación está perdida. El día que me jubile de guardia ferroviario, no sé, abriré un museo con todas las cosas que encuentro. ¿Qué encontró, Rocatagliata? Otra vez cenizas, mira estas urnas. Cenizas, tío. Es que es, joder. Bueno, llévelo y etiquételo, a ver si lo vienen a buscar. Pero bueno, a ver si esta vez vienen a buscarlos, digo yo. Si no, es muy bueno para los jazmines, Rocatagliata. Ya le cuento. Abuelita, tranquila. No. Señor, doctor, ayuda a mi abuelita, se ha desmayado. Doctor, abuelita. ¿Qué sucede? ¿Qué es este alboroto? ¿Qué le pasa a usted? Doctor, ayúdame, por favor. Mi abuela se ha desmayado. ¿No? Me olvidé una cosa importante y no pudo aguantar con la tristeza. Ayúdame, por favor. Adentro, al quirófano, directamente, vamos. ¡Al quirófano! Al quirófano, directo al quirófano. Vamos. Por favor, sálvela, Vamos a ver. doctor. Ella es fuerte, por favor, sálvela. No puedo oír su pulso si sigue hablando. Cállese, por favor. ¿Reaccionó? ¿Qué tiene?
Pulso tiene pulso. Débil, pero tiene pulso. Bueno. A ver, reacciona. Los ojos. Bien, en este momento ya vamos preparando el objetivo. Claro, urgente y vital. Ya sabemos qué es lo que tiene que hacer, pero vamos a darle urgencia. ¿Cuándo tiene que lograrlo? Bueno. Doctor, ¿cómo está ella? Está mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado, pero bueno, es una persona mayor y bueno, está descansando, ha sido muy duro. Yo le recomendaría, joven, que, bueno, que si tiene algo pendiente, que lo resuelva pronto, porque es muy probable que no pase. No me diga eso. No me diga eso, doctor. Escena entre la abuela y no, mejor el abuelo, porque la abuela ya está inconsciente. Escena entre el abuelo y el chico, dándole claramente el ultimátum. Abuelo. Felipe. Perdóname. Felipe. Perdóname, abuelo. Felipe. Dios te perdonará, Felipe, porque yo no puedo. Felipe, nieto mío. Que estamos con muchas tragedias, hijo mío, muchas tragedias. Y otra no. Mira, te voy a pedir un solo favor, Felipe. Y eso que te he defendido mucho y que te he dado mucho apoyo, pero te pido un favor, Felipe, por favor. Antes que tu abuelita vaya con el Señor, tienes que conseguir traer las cenizas de tus padres. Es lo único que te ¡Sí! ¡Ya por ello! ¡Corre! Bien. Run, Felipe, run. Run, Felipe. Yo pensé que el nieto iba a traer drogas, alguna cosa así. Lo bueno de eso es que no definíamos. Pero Hasta está ahí buenísimo. las cositas. ¿Qué cositas? es parte del juego, eso es las cosas que me gustan arriesgar, puedo ir a lo seguro y decir tiene que traer la droga, traer las medicinas, o traer las cenizas, o tiene que traerlo, ¿no? Ya si no lo mencionan, me intriga, entonces está bueno identificarlo. Pero sea lo que fuera que tenía que traer, estaba más que claro que no lo iba a traer. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo se va armando un poco la narrativa sola, desde un chico que se queda dormido en el tren y se pasa de la estación a la que tenía que ir, a los abuelos o estas dos personas que lo están esperando para pasar las navidades, a que tiene que traerles algo. Obviamente que ahí ya hay una aventura que solucionamos rápidamente, porque ya la aventura de cómo iba a ir de Santa Ana hasta el pueblo, no sabemos cuántos había pasado, qué tan lejos estaba, pero ponele que llegó. Por haber llegado, por haberse apurado, lo que sea, se olvidó eso que tenía que traer. Ya sean las drogas, ya sean las medicinas, ya sea un camello, o ya sea las cenizas de sus padres recientemente fallecidos en un trágico accidente, ya sabemos que va a tener que solucionarlo. Entonces, ahí le ponemos la urgencia de que se desmayó la abuela, y lo último que quiere antes que el Señor se la lleve es despedirse de las cenizas de su hija o de su hijo, ¿sí? Entonces ahí lo metemos ya con la urgencia y el carácter vital de eso que tiene. Hay que conseguir esas cenizas sea como sea. Mientras tanto, y esto es lo lindo, tenemos a la gente del ferrocarril jugando con eso. Entonces ahí podemos jugar con esos dos universos. Acá este chico en su aventura por ir a buscar la ceniza, mientras acá las cenizas pasando de mano en mano y que probablemente terminen en el jardín de alguien fertilizando sus jazmines. Ya está preparada para la aventura, para que sea toda una peripecia de este chico intentando conseguir las cenizas de sus padres antes de que su abuela se muera. ¿Sí? Y ahí es muy claro que lo vamos a hacer ganar o perder cuando querramos, y vemos qué es lo que aprende en el camino. Básicamente va a ser una road movie, este muchacho recorriendo el país buscando las cenizas. Pero de vuelta, se va construyendo, ¿vieron? ¿Quién es el protagonista? Y el muchacho. Es el héroe de la historia. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y si eran las drogas, lo mismo. Imagínense, claro, lo que nos encuentran son es droga, mucha. El guardia encuentra mucha.
droga. Tal vez dentro de las urnas no eran cenizas, sino... ¿Quién te dice que le decían ceniza, pero en realidad era... también. Yo quiero Bueno. ser poco modesto y decir que me gustó mucho haber decidido que tenía el billete en regla, Bien. que el ticket de tren estaba bien, porque la primera, no, o sea, tiene que volar para la mula. Dije, me parecía más interesante, ¿sabes qué? Está bien, solo que sea, bueno, después ya se pasó de estación, pero eso me gustó, que se haya ido por ahí, no sobre el camino más corto que es, oye, tienes que pagar la multa o vas detenido. Lo importante del principio es resaltar lo ordinario, resaltar lo común, resaltar lo cotidiano. Incluso si lo conocía, porque siempre hacía ese trayecto, también es interesante. Enrique, ¿no te bajabas en la anterior? Claro. ¿Cómo no me despertaste? Ese diálogo ya va a tener otro sentido. Bien, muy bien. Okay. Y muy bien esto de, mientras tanto, vemos a estos señores esperando. Eso, ese mientras tanto, ese al mismo tiempo, en otro lado, es una herramienta fundamental para ir generando la base sobre la cual vamos a construir. ¿Okay? Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, muy buen trabajo. Currazo estando solo 3, así que felicitaciones. A descansar. Buena semana. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Adiós. Chao chicos, cuídense mucho. Chao, buena semana. Igualmente.